Y hace ya más de 2 semanas que el Señor viene tocando mi corazón acerca de un personaje bíblico. Obviamente, hablar de personaje, estamos no hablando de un personaje ficticio, sino de un personaje real que tiene todo un libro en la Biblia y que tiene mucho para enseñarnos, y es Job. Y vamos a leer juntos 2 porciones bíblicas, una en el Antiguo Testamento, el mismo libro de Job, capítulo 1, versículos 1 al 5, y la otra en el Nuevo Testamento, donde se hace mención de él. Job 1, desde el primer versículo dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 cabellos. No, cabellos no, me traicionó. Yo tengo solo 3 cabellos. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y tenía guita, Dice, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Interesante lo que nos dice. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Qué hombre bueno, qué hombre noble, qué hombre justo. ¿Cuántos quisieran tener un amigo como Job? No por interés, ¿no? Sino porque una persona temerosa de Dios. ¿Qué nos dice Santiago? El capítulo 5, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Interesante. Bienaventurados, no los que les va siempre bien en la vida, Bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. O sea, misericordioso que tiene piedad, y compasivo que empatiza con nosotros. Bueno, Job era un hombre justo y noble, pero en especial él no solamente temía a Dios, sino deseaba que toda su familia anduviese en integridad. Y esto es un punto muy importante que quiero resaltar, porque cuando la fe de una persona es escasa, cuando uno no está muy convencido de lo que cree, más bien es simpatizante y no creyente, uno dice, bueno, yo tengo mi religión, yo tengo mi fe, cuando mis hijos crezcan, elegirán. Entonces, un planteo así, que parece muy civilizado, muy democrático, muy del siglo XXI, choca con un problema. Si uno sabe y está convencido de la verdad, uno quiere que sus hijos caminen en esa verdad. Entonces no dice que elijan lo que quieran, porque si no, quiere decir que lo mío es relativo. Ahora, esto pasa con la integridad. Cuando uno está convencido que la integridad da resultado, entonces uno quiere que su descendencia camine en integridad. Porque si yo digo, y sí, yo soy íntegro por X razones, pero no, que mis hijos no sean tontos como yo. Algunos plantean eso, ¿no? Que mis hijos logren lo que yo no alcancé por haber sido honesto. Eso, bueno, eso no está en la Biblia, está en la Biblia gaucha, en el Martín Fierro, ¿no? Pero, que no tiene nada que ver con la Biblia, pero cuando uno está convencido de la integridad, uno quiere que su integridad se perpetúe, porque uno dice, esto es lo correcto, esto es lo que da el resultado, esto es lo que hace bien. Ahora, ¿qué fue lo que Satanás le planteó a Dios? Que Job era justo solamente porque le iba bien. Qué argumento tan tonto pero es un argumento muy común
en los que desean justificar su rebelión contra Dios, los que desean justificar su incredulidad. La fe es una cuestión de voluntad. Cree el que quiere creer. El que no quiere creer, no cree. No hay nadie que diga, yo quiero creer pero no puedo, o yo no quiero creer pero tengo que creer. No, 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 no. Creo si quiero creer, si no quiero creer, no creo. Entonces, cuando yo no quiero creer, busco argumentos que justifiquen mi incredulidad, mi falta de fe. Entonces, entre esos argumentos, si Dios existe, ¿por qué pasa esto, lo otro, lo otro, lo otro? Es decir, encuentran una excusa. Y bueno, más o menos este fue el planteo que Satanás le hizo a Dios. Job porque le va bien, pero cuando le vaya mal, vamos a ver si no cambia de opinión. Cuando una persona decide creer, le vaya bien o le vaya mal, sigue creyendo. ¿Cuántos han tenido momentos difíciles en la vida? ¿Y siguieron creyendo? ¿Alguna vez discutieron con Dios, no? Sí, seguro. Y Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Bueno, pero cuando uno decide creer, no hay nada que lo conmueva porque la fe va por arriba de las circunstancias. El diablo es padre de mentira y por eso él se apropió de ese argumento que si las personas le fuera bien, creerían. Así que Dios le permitió a Satanás hacer mal a Job, pero cualquiera podría creer que esto se trata de un cuento de hadas, porque uno dice, ¿cómo Dios va a entrar en el jueguito del diablo? ¿Cómo puede ser? No sabemos lo que hay en los entretelones. La Biblia nos cuenta solamente la parte visible y lo que Dios quiere que sepamos, pero detrás de las declaraciones, de las aseveraciones de Dios, hay muchísimas razones, hay muchísimos motivos, hay muchísimos misterios que nosotros no llegamos a entender porque tenemos una mente muy, muy limitada. Y Dios tenía planes que iban mucho más allá que, entre comillas, ganarle una apuesta al diablo. Dios no apuesta con el diablo y mucho menos poniéndonos en juego a nosotros. Dios no juega con nosotros. Dios nos ama demasiado como para jugar con nosotros. Pero en esa pulseada de Dios con el diablo, Dios tenía un plan que iba mucho más allá que las ambiciones del enemigo de Dios. Así que Job estaba lo más bien y en cierto momento le llegan las malas noticias. Primero los sabeos matan a sus criados y saquean a todos sus bienes y el que escapa dice, y solamente yo he escapado para contártelo. Es una forma muy, muy clara de decir, no te quedó nada de lo que yo tenía a mi cuidado. Cuando pasa esto, Job dice, bueno, pero Job acepta esto, pero viene otro que dice, cayó fuego de Dios y quemó a las ovejas y a los pastores. Qué interesante, ¿eh? Recuerden, Dios no hizo nada. Dios permitió que el diablo lo hiciera. Sin embargo, la interpretación de este criado fue que había caído de Dios el fuego. Y Job podría haber decidido que realmente Dios mandó ese fuego o que fue un ataque diabólico. Sin embargo, más allá de quién fuera el que lo originó, Job aún así se mantuvo fiel a Dios. Viene el tercer criado. Y este dice cayó fuego y solamente yo sobreviví para contártelo. En otras palabras, tampoco quedó nada. Aparece otro criado de otro lado. Dice, los caldeos se robaron los camellos y mataron a los criados. Y solamente quedé yo para contártelo otra vez. Se quedó sin camellos. No sin cabellos, sin camellos. Y parecía que esto era suficiente, no le quedó ningún bien, no le quedó ningún elemento. Pero el mayor bien que puede tener un ser humano, el más valioso de todos, que es sus hijos, son tocados. Y esta vez no fueron tocados ni por los sabeos, ni por los caldeos, porque a veces parece que la injusticia humana permite que focalicemos nuestro enojo hacia los humanos. ¿Pero qué ocurrió? Un tornado derribó la casa en la que estaban los hijos celebrando en la fiesta, se derrumbó la casa y murieron todos los hijos y todos los que estaban, y solamente ese criado escapó para hacérselo saber a Job. ¿Con quién me enojo cuando no es un ser humano el que me ocasiona el dolor? Y tengo una gran oportunidad de enojarme con Dios, ¿no? Como que Dios es el dueño de la naturaleza. Y en medio de ese tremendo dolor, el peor de todos, probablemente, Job
no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así que Satanás, frustrado con el plan A, va por el plan B y toca la salud de Job. Le tocó en la piel, lo más visible para los demás, pero lo más doloroso tal vez. Dicen que la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, así que le dolía todo. Y la esposa, en medio de ese terrible dolor que él tenía, la esposa desesperada ya por la pérdida material y afectiva que había tenido, porque cuidado, los bienes que Job perdía los había perdido también la esposa. Así que la esposa, que ya estaba rebalsada, ve que lo último que le podía pasar, su esposo, en que se podía apoyar, estaba con esa pésima salud, prácticamente muriéndose. Y esta mujer, desesperada, queriendo huir del dolor, le propone a Job lo que muchas veces uno escucha como una propuesta interna para escapar del dolor: maldecir a Dios y dejarse morir. Muerte pasiva, ¿no? ¿Y cuántas personas hay que en medio del dolor tratan de escapar del dolor buscando pasivamente la muerte? Entonces se enferman, se buscan accidentes, provocan situaciones y algunos se meten en placeres que son autodestructivos, como son tantos vicios, que es una manera de autodestruirse y alejarse de Dios. Pero cuando la mujer le hace esta propuesta a Job, Job decide continuar con su fidelidad y aún le dice a la mujer: ¿cómo podés hacer esto? Esto lo piensa una persona que no tiene inteligencia. Así que con todo esto, Job se mantuvo fiel. Pero llegan sus amigos y cuando lo ven a lo lejos, estaba tan calamitoso el estado de Job que empezaron a llorar. Qué buenos amigos que eran. A lo lejos lo ven y empiezan a llorar. No. Y están al lado de él por una semana guardando silencio y llorando. De los 42 capítulos de este libro, esto es lo mejor que pudieron hacer los amigos. Y creo que es lo mejor que podemos hacer nosotros cuando una persona sufre. Porque cuando estás al lado de alguien que sufre, vos podés conformarlo, podés darle palabras, pero la emoción del dolor es tan fuerte que no permite que te entren las palabras. No lo podés entender. Y aunque lo pudieras entender, es un dolor tan grande que no te permite ver nada como quisieras verlo. A veces en medio del dolor lo que necesita tu mejor amigo es que estés al lado y llores con él. Y esto lo dice Pablo, que nos gocemos con los que se gozan, pero que lloremos con los que lloran. Los que sufren necesitan personas que empaticen con ellos, que sufran al lado de ellos, que se compadezcan y que tengan misericordia, como Dios lo hace. Así que Job, en medio de ese dolor, empieza a lamentar su propia existencia y se lo plantea a Dios. Cuando el sufrimiento es extremo, haber nacido y vivir deja de tener sentido. Normalmente cuando vivís la dicha de la vida, cuando estás disfrutando de la vida, agradeces haber nacido, agradeces el vivir, pero cuando cada día es peor que el anterior, cuando las cosas se ponen muy mal, ahí empiezas a replantear tu existencia, decís: ¿para qué nací? ¿Para qué vivo? Y esto pone en claro que muchas veces parece que el eje de nuestra vida fuera el placer. Mientras hay placer, estamos felices de existir. Cuando no hay placer, no queremos existir. Y esto es peligroso, porque hay placeres que terminan quitando nuestra eternidad. Y en el momento que Job empieza a replantearse la existencia y plantear ante Dios, decir: ¿pero para qué nací? ¿Por qué no tendría que haber existido? Ahí entonces los amigos empiezan a hacer turno para pegarle, uno por vez. No era que le daban los tres ahí, sino primero déjame a mí, se cansaba, ahora seguí vos, una cosa así más o menos. Y Elifaz temanita, si tenés hijos no les pongas Elifaz temanita, por favor, no te lo van a perdonar en toda la vida. Y le dice que no tendría que reaccionar así porque por algo era su sufrimiento. Algo está mal en vos, Job. Porque vos podés estar al lado de alguien un ratito sufriendo, pero cuando ya lo ves sufrir permanentemente, es un momento que se te contagia la angustia
y necesitas despegarte, tomar distancia, porque si no te hundís junto con el angustiado. Y algunos en su inmadurez dicen, no, esto no debería ser el ideal de que si todo está bien, todo tiene que sentirse bien, y hay veces que vas a estar bien, pero no te vas a sentir bien. Entonces se pone frente, lo confronta y lo ataca. ¿Y qué hace Job? Le responde a Elifaz diciendo que su sufrimiento es mayor que sus quejas. En cierto versículo él dice, si pusieras en una balanza mis quejas y del otro lado del platillo mis sufrimientos, los sufrimientos pesarían mucho más, como diciendo, me estoy quejando poco para lo que estoy sufriendo. Esto tenerlo en cuenta, porque cuando ves a una persona sufrir y quejarse, capaz que sos muy pronto para hablarle, para transformarte en amigo de Job, y no te das cuenta que detrás de ese quejido hay un dolor mucho más grande todavía. Y vos lo podés minimizar y hacer sentir peor a la persona. Así que cuando Job dice eso, entonces empieza a discutir con Dios. Y dice, sos un Dios tan grande, ¿por qué te preocupás por mí, causándome todo esto, cuando yo soy insignificante? ¿Qué mal te puedo causar yo? No sé si alguna vez caminando por la calle viste alguna hormiguita 3 metros al costado. Si alguna vez te pasó, dudo que te hayas desviado el camino. Y ahora sigo. No, déjala vivir, pobre hormiga. ¿Qué te hace? Ahora, claro, si la ves en el jardín tuyo, por comer las flores que tu esposa ama, no tenés nada personal contra la hormiguita, pero el humor de tu esposa sí. Así que vas a ir a matar, la perseguís, perseguidor de hormigas, ¿no? Entonces Job le empieza a decir, Señor, yo soy insignificante, ¿qué mal te causo? ¿Por qué te ensañaste conmigo? Y ahí entonces le toca el turno a Bildad. Ya Elifaz se había cansado de pegarle piñas, le toca el turno a Bildad, suita, no le pongas ese nombre tampoco a tu hijo. Y lo reprende a Job argumentando a favor de Dios y diciendo, algún pecado tenés. Job se vuelve a justificar y sigue quejándose del dolor ante Dios, hablando con Dios. Porque en medio del dolor no lo aceptamos el dolor y discutimos con Dios. No esas discusiones donde nos peleamos, sino esas discusiones siempre, pero Señor, ¿por qué? ¿Y qué está pasando? Y le reclamamos a Dios. Así que cuando se cansa Bildad, ahí le toca el turno a Zofar Naamatita. ¿Qué nombre se buscaron esos padres malos? Así que, ¿de qué lo trata? De necio. Miren, unos días antes estaban llorando, pobrecito, y una semana después sos un necio, vos, ¿cómo decís lo que decís? Y lo peor, Job no estaba mejor frente a eso. Así que Job responde frente a esa acusación, hablando que la sabiduría de Dios es enorme, pero que la inocencia de él también. No le había pasado nada para sufrir lo que sufría. Ojo cuando ves a alguien sufrir, ojo cuando ves a alguien pasar una calamidad. No se te ocurra pensar que algo habrá hecho, porque eso te pone en calidad de amigo de Job. Así sus enemigos entonces empiezan a discutir por turno con Job, y Job en cierto momento les dice a ellos, ciertamente vosotros sois consoladores molestos. Textualmente. Así que ya tenés un insulto para decir a alguno de estos moscardones que te acusa de algo, consolador molesto. Y el que termina entonces frente a eso, indignado con una predicación magistral. ¡Qué sermón! El mejor de todos los tiempos, hasta Spurgeon tendría envidia, es Eliú. Donde empieza a hablar de la grandeza de Dios y todo lo demás. Y después de ese largo sermón magistral, interviene Dios. Aparece en medio de un torbellino, algo que llama la atención para distraer de semejante verborragia. Y dice Dios, ¿quién es este que oscurece el consejo? En otras palabras, diciendo, ¿y este de dónde sacó tantas estupideces juntas? Ahí entonces Dios empieza a hablar. Le explica a Job que hay misterios que el ser humano no podría jamás comprender, por lo tanto, no puede exigirle a Dios explicación alguna. Vos cuando tenés que darle ese horrible antibiótico a tu hijo, no le explicás lo que hace el antibiótico, esa sustancia sintetizada en el laboratorio que hace que las bacterias mueran y que no produzcan la toxina, que no se... No. Le decís, abrí la boca, te tapás la nariz y lo tragás. ¿No?
porque no va a entender. Y uno mismo, el visitador médico que le explica todo lo que le explica el médico, ni él sabe exactamente cómo funciona, porque el que sabe cómo funciona es el que lo fabricó. Entonces, ¿qué exigencia de explicaciones se le puede dar a alguien cuando uno no sabe y no entiende? Así que finalmente Job, después de todo esto, se da cuenta que su sufrimiento no tiene explicación y que en medio del sufrimiento simplemente hay que confiar en la sabiduría de Dios. Y Dios le muestra su desagrado por las intervenciones de los amigos y le dice a Job: Job, ahora quiero que ores por ellos. Porque Job sentía que estaba abajo, pisoteado por los amigos, y Dios le dice: no estás abajo, estás arriba que tus amigos con tu sufrimiento. Finalmente termina el texto diciendo que multiplicó Dios los bienes de Job y le dio una larga vida, llena de satisfacciones, muchas más de las que tenía antes de esta terrible crisis. Esta es la introducción. Tengo un sermón de 10 puntos. No te rías, que es verdad. Si se te enfría el asado, lo siento. Vamos a terminar rápido. Primer punto. No estamos exentos de las calamidades. De vez en cuando, y un amén, amencito. De vez en cuando la calamidad va a golpear las puertas de tu casa. De vez en cuando nos toca. Job era justo, pero tuvo que enfrentar cosas muy, muy duras. Quisiéramos ser una burbuja donde no nos llega absolutamente nada. Y algunas veces queremos disfrazar al evangelio de triunfalismo. Y cuando nos encontramos con las excepciones del triunfalismo, las mandamos al cuarto del fondo o debajo de la alfombra. Los escondemos. Porque no, la victoria siempre está y siempre andamos bien y todo fenómeno. Y hasta nos tenemos que comprar unos buenos dientes postizos para mostrarlo siempre. Todo fenómeno para el cristiano. Pero la calamidad llega. Las pérdidas, los golpes de la vida, los reveses, la enfermedad, golpea la puerta. No estamos exentos. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Segunda verdad, las calamidades no son señal de la falta del amor de Dios. Porque ahí viene el gran problema. Pensamos que el dolor siempre es consecuencia de que Dios nos dio las espaldas, dio vuelta la cara, que Dios no nos ama, que Dios está enojado y cuántas cosas más. Cuando Satanás se presenta esas 2 veces ante el trono del Señor, Dios le dice: ¿no consideraste a mi siervo Job? Y habla de la justicia de Job. Y termina el libro de Job diciendo que él tuvo una vida después mucho más satisfactoria que la que tenía antes. Es decir, Dios es un Dios que nos ama incondicionalmente. Levanten la mano los padres. Mantengan la mano en alto aquellos padres que alguna vez tuvieron una decepción con sus hijos. Uno de ellos un día nos trajo una nota de la escuela. O alguna cosita que no te dijeron, alguna travesura que se mandaron cuando te enteras tardíamente. Mantengan la mano levantada los que algún día los quisieron ahorcar. Ya tanto no. Bueno, tengo una noticia para darte, ¿no? Los padres estamos para sufrir. Pare de sufrir nada. Tenés un hijo, siga sufriendo. Sufrimos por los hijos, desde la primera fiebre hasta cuando te llama la directora para firmar el libro. Y vos los amás igual, incondicionalmente. ¿Cuántas madres van a visitar a sus hijos a la cárcel? Alguno puede ser inocente, otro no, pero la madre los sigue amando, el padre los sigue amando, los sigue considerando, porque son sus hijos. Dios nos ama. El apóstol Pablo dice: por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Ahora, ¿qué quiere decir esto? Algunos lo interpretan como que es un voto de Pablo diciendo, no me voy a apartar del amor de Dios. No, lo está diciendo al revés. Te lo digo en el verdadero sentido en el que tiene que interpretarse. No existe absolutamente nada que nos pueda hacer entender que Dios dejó de amarnos. No existe nada. Pase lo que te pase, no te convence que Dios dejó de amarte, porque Dios nos ama con amor eterno a todos nosotros. Así que nada, que el diablo nada te susurre al oído que lo que te pasa es consecuencia de la ira de Dios. No, la ira de Dios está sobre el que no tiene a Cristo. Cristo es nuestro propiciatorio, que pagó por nuestros pecados. Así que segundo punto es, las calamidades no son señal de falta del amor de Dios. Tercer punto, no te tiene que ir bien para que empieces a confiar en Dios. El argumento mentiroso del diablo era, porque le va bien te sigue, pero si le va mal, ¿qué va a pasar? Qué fácil es ser creyentes cuando todo está fenómeno, todo está lindo, todo el mundo te sonríe, todos te tratan maravillosamente. Ese día te sentís Superman, te sentís el segundo después de la Santa Trinidad y decía, esto es maravilloso, tremendo, pero va a ser un día en que te vas a sentir pateado por todo el mundo y por la naturaleza también. ¿Sabes? Esos son los momentos en los que uno se sabe si sos creyente de buena calidad o simplemente sos simpatizante. Cuando decidís confiar. Acuérdate, el creer es un acto de la voluntad. Yo decido confiar y voy a confiar aunque no entienda lo que pase. Debo confiar. La fe es una cuestión de decisión humana. Por eso el que no cree es condenado, pero el que cree es salvo. Cuarto punto. No esperemos aliento de los que sufren con nosotros. La mujer de Job estaba sufriendo al lado de él. Lo único que ella no experimentó fue su enfermedad dermatológica. Pero de pronto ella se encuentra que su único sostenimiento en el momento de la calamidad también se estaba cayendo. Cada vez que la calamidad golpea la puerta de una casa, muchas familias corren el riesgo de fracturarse, de quebrarse. Porque cada uno sufre el dolor de diversos ángulos y cada uno espera que el otro sea su apoyo, que el otro lo comprenda, que el otro lo anime, que el otro le dé aliento. ¿Y quién le da aliento al otro? Entonces, en medio del dolor, aún dentro de un mismo grupo familiar, nadie puede entender a nadie, nadie puede animar a nadie, todos tratan de hacerlo mejor, pero ¿qué hago con mi propio dolor? No puedo conmigo, ¿qué voy a hacer con el dolor del otro? Entonces, si algún día te toca enfrentar la tragedia, no pongas tus expectativas en los que la están sufriendo al lado tuyo. Es un sálvese quien pueda, el dolor nos pone solitarios, el dolor es individual. Muchas personas en medio del dolor quisieran estar asistidos por 20.000 personas, que todos estén alrededor mío, y no es así, no es así. El dolor nos pone en esa calidad. Pero la quinta verdad, y está relacionada con esto, es que nadie, excepto Dios, entenderá plenamente nuestro sufrimiento. Nadie. Los amigos de Job al principio sí estaban llorando y estaban lamentando, pero llega un momento en que ellos dijeron, si puedo desprenderme de este dolor, me voy a desprender. Job no se podía desprender del dolor. Ellos sí, porque se habían acercado voluntariamente y voluntariamente se retiraron. El dolor es algo demasiado sagrado, demasiado privado. Nunca nadie lo va a entender plenamente porque nadie tiene tu constitución, nadie tuvo exactamente tus experiencias, nadie tuvo tus crianzas, nadie tuvo el grado de amores que vos has tenido. Entonces sos una llave con una combinación única y nadie tiene la copia de tu llave. Entonces no esperes que las personas que te rodean puedan entender plenamente tu duelo. Y cuando hablo de duelo no estoy hablando necesariamente de una muerte, estoy hablando de tantas cosas adversas que nos ocurren en la vida, aun cuando caminamos en la fe. Así que no pretendas que nadie te entienda plenamente, sino solamente Dios.
Y esto es lo lindo, Dios ve lo que el ser humano no ve. Dios entiende tu sufrimiento, Dios entiende tu dolor. Cerra tus ojos y decir al Señor, Señor, gracias porque vos entendés mi dolor. Acordate lo que dijo Santiago, Dios es misericordioso y compasivo. Jesús, cuando encontró a esa viuda que había perdido a su único hijo, estaba condenada a la miseria emocional, afectiva, pero también de supervivencia. Y Jesús tuvo compasión de ella. La compasión es propia de Dios. Como vos sentís compasión por tus hijos, aunque se hayan mandado una terrible travesura, los amás y te compadeces. Sexto, en medio del sufrimiento no pretendas entenderlo todo, simplemente confía. Cuando Dios aparece en medio del torbellino, le hace una pregunta a Job. Vino rápido, Claudio. Me quedan 15 puntos más. No, seguí, que suena lindo. Seguí. Está bien, no. Sí, me encanta. Me inspira. Dale, que lo haces tan lindo. No podemos entenderlo todo. Dios le hizo una pregunta cuando apareció en medio del torbellino a Job. Una pregunta que no era para responder, no era la pregunta de los 8 escalones la que le hizo. Era una pregunta que no tenía respuesta, pero que dejaba pensando. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Capítulo 38, versículo 4 de Job. Con esa pregunta lo mató. Cuando nosotros argumentamos ante Dios, cuando nos quejamos, cuando le reclamamos, cuando le pedimos, cuando lo queremos extorsionar, cuando queremos histeriquear, cuando queremos manipularlo, darle instrucciones de cómo tienen que hacer las cosas, Dios nos hace esta misma pregunta a nosotros. Por algo quedó escrito en la Biblia, para que una y otra vez escuchemos esa pregunta y le respondamos, diciendo, cuando creaste todo yo ni estaba. Es tan complejo el universo. Es tan compleja la vida. Y pensar que Dios mueve al universo tocando un hilito como si fuera una tela de araña y se cambia todo y se sacude todo. Job decía, pero Señor, podrías haber hecho esto, podrías haber hecho lo otro. Y cuando Dios le hace esta pregunta, le dice, Job, simplemente quiero recordarte que vos no sabés absolutamente nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Y cuando me doy cuenta que no sé nada, de nada, de nada, de nada, de nada, no puedo reclamar absolutamente nada. No puedo exigirle a Dios que cambie las cosas. Claro, Dios tiene compasión de nosotros, Dios tiene misericordia y Dios de veces en cuando interviene con milagros. Pero, ¿sabes qué? Tantas cosas que Dios hace, quisiera entenderlas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo ocasionó? ¿Para enojarme con algo? ¿Para prevenir algo? ¿Y para qué? Para encontrarle alguna utilidad. Porque hay cosas que hasta hoy no sabemos. ¿Y cuál es la utilidad de esto? Y no necesitas saberlo. Simplemente necesitas aceptarlo confiando en Dios. Porque Él sabe a dónde va. Él sabe a dónde va a llegar. Cuando vos haces un tratamiento y el médico dice, bueno, este tratamiento tiene que tener varias etapas. Vos le estás preguntando por la última y dice, no. Empecemos por la primera. La última no la vas a entender. Así que en esos momentos de dolor hay algo en lo que Job se destacó. Confió. Confió y Dios le dijo, Job, tenés que confiar. Séptima verdad. El sufrimiento te eleva por los que te rodean. Cada vez que nosotros sufrimos nos sentimos una cucaracha. Estás en medio de tu dolor y los ves a los que sonríen y decís, mira, ¿será que está más cerca este desgraciado? Mira qué bien que le va. ¿Qué tiene Dios conmigo? Y los ves a todos los que la vida les sonríe temporalmente, porque todo es temporal. Está diciendo, y yo soy una piltrafa. Como dijera el salmista, araron sobre mis espaldas, me hiciste pasar por fuego, por agua. Faltaba un arenado, ¿no? Y masillado. A veces creemos que el dolor
nos pone escalones más abajo de los demás. Pero ¿sabes qué? El dolor te eleva por sobre los demás, porque el dolor es como una zaranda que va quitando todo el polvo hasta que quedan arriba las pepitas de oro. El dolor nos hace librar de tantas suciedades que nos impiden vivir con nitidez y con limpieza. El dolor es purificador. El dolor nos hace entender qué es lo que realmente vale y qué es lo que no vale. Por algo Pablo dice: esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, sino las que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Y de pronto el dolor te hace levantar los ojos y mirar la eternidad. Por eso Santiago dice que los que sufren no son desgraciados los que sufren, no. Bienaventurados son los que sufren. Tu dolor te está elevando por sobre los demás. No te sientas menos que los demás porque estás sufriendo golpes de la vida. No te sientas menos que los demás porque estás con un aguijón en la carne. No te sientas menos que los demás porque a los demás les va mejor que a vos, sino que eso te está elevando. Job terminó orando por los amigos. A ellos no les pasó nada de lo que a él le pasó, pero él terminó orando por aquellos que no les había pasado nada. El experimentado en quebrantos terminó orando por los inexpertos en quebrantos. Octavo, luego del padecimiento tenés que aprender a perdonar. Nos dice uno de los últimos versículos del capítulo 42 de Job: quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por los amigos. Algunos creyentes, después de sufrir golpes en la vida, son restaurados, son sanados, son restablecidos. Sin embargo, convive con ellos una aflicción del tiempo pasado. Pasaron las tribulaciones, pero continúa la aflicción. Este texto nos dice que la aflicción de Job, cuando hubo sido sanada, terminó cuando él oró, y él oró cuando perdonó. Cuando vos estás pasando por un momento difícil, te vas a encontrar con muchísimos amigos de Job que te van a tocar la llaga, que te van a criticar, que te van a cuestionar, que no te van a entender, que van a tomar distancia, que te van a confrontar, que no te van a entender. Y cuando pasa todo esto, tenés que darte cuenta, como lo hemos visto hace un rato, que es parte de los seres humanos. El único que te entiende plenamente es Dios. Y cuando uno no entiende, hace bullying. ¿Entendés lo que te quiero decir, no? Cuando los que no entienden la diferencia, los ignorantes, hacen bullying. Y somos tan ignorantes del dolor del otro y sin querer le hacemos bullying. Pero cuando esto nos ocurre a nosotros, se nos va el dolor. ¿Y qué hacemos después? Perdoná y orá, porque Dios te puso en un nivel superior. Podés ver cosas que los demás todavía no ven. Si no te entienden es porque hay cosas que no ven. Y si hay cosas que no ven, el dolor te permitió verlas. Noveno. Luego de la prueba te vas a dar cuenta que estás más cerca del Señor. El capítulo 42, versículo 5 dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job era un excelente creyente, pero de pronto tuvo una experiencia más profunda con Dios. Y esto es lo que Dios espera de nosotros. Ahí estaba el plan que el diablo no entendía. El diablo pensó que le estaba jugando una apuesta y que simplemente perdió la apuesta. Tengo una noticia para darte. El diablo es un experto en perder apuestas, porque Dios siempre vuela más alto que lo que vuela el diablo, y los planes de Dios son planes para la victoria de todos nosotros. Cada situación de la vida, si vos sos un verdadero creyente, te va a acercar al Señor porque decidiste creer. Pero quiero terminar con el 10º punto, que es que a los que aman a Dios, y no está en Job, todas las cosas les ayudan a bien. Ser tallados de acuerdo a la figura de Cristo.
No se sabe exactamente qué lugar en la historia ocupó Job. Algunos dicen que fue anterior a Moisés, porque no hay vestigios de la ley. Habla de los orientales. Pero yo calculo que Job debe llevar allá unos 5.000 años en el cielo. Y tal vez los hijos, porque él les inculcó la fe y qué sé yo, cuántas cosas más, ¿no? Imagínate, nosotros vivimos miserablemente, a ver si extendemos 2 o 3 años nuestra existencia. Un añito más. Job ya lleva 5.000 allá, disfrutando la presencia de Dios. Porque al fin y al cabo, este es un tiempito momentáneo. No construyas una casa en tu escuela primaria. ¿Entendés lo que te quiero decir, no? Porque después te espera la secundaria, después la universidad y después tu profesión. Nos arraigamos tanto en esta vida que nos olvidamos que el plan de Dios es que estemos disfrutando la eternidad con Él. Y lo que nos toca vivir en esta vida es lo que nos prepara para pasar una mayor bendición con Dios, una mayor presencia de Dios, una mayor cercanía de Dios, para que un día pasemos la eternidad con Él. Así que en Job no todo lo que parece ser es, pero este hombre nos enseña grandes verdades. Esta palabra nos enseña grandes verdades. ¿Y qué nos queda a nosotros? Si estás pasando por alguna angustia, por alguna calamidad, por alguna situación de esas que no te deja dormir tranquilo y que te hace derramar lágrimas, hay una buena noticia. Dios no te está dando las espaldas. Dios está trabajando en tu vida porque te quiere sacar a una gloria mayor todavía. Cierra tus ojos por un momento. En medio del sufrimiento, aprende que sos bienaventurado, que necesitas paciencia, pero necesitas confiar en Dios, que es misericordioso y compasivo. Y aunque no puedas entender, simplemente tenés que decidir confiar. Si perteneces a Jesús, tenés que confiar. Y acá quiero hacer una invitación. Si alguien todavía no entregó su vida a Jesús, para que Jesús sea su dueño, Jesús derramó su sangre para lavarnos de nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Jesús pagó por nuestros pecados, nos compró. Pero como Dios nos dio voluntad propia, libre albedrío, somos nosotros los que decidimos si aceptamos esa oferta de la compra o seguimos esperando el juicio final. Hoy tenemos la oportunidad, tal vez vos, que capaz que venís hace unos pocos días o primera vez que venís, o venís hace mucho, pero todavía no te llegó el momento. Y hoy decís, este es el momento en que quiero aceptar la paga de Jesús. Quiero ser comprado por Jesús, quiero pertenecer a Jesús. Y cuando perteneces a Jesús, lo que te resta después es confiar, y te aseguro, la vida de los que confiamos es maravillosa, aunque la calamidad golpee nuestras puertas de vez en cuando. Si hoy alguien quiere entregar su vida a Jesús, aceptando la paga de Jesús, puede levantar su mano en este momento para que oremos. Dios te bendiga, Dios te bendiga aquí, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Por ahí capaz la luz me impide ver un poco más, me encandila. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga a estas personas que han levantado sus manos. Dios te bendiga aquí también. Y Dios ve tu mano, no importa que yo no la vea, Dios la ve. Y es más, tu mano no tiene nada de mágico, es una forma de demostrar lo que estás decidiendo en tu corazón. Ya sos de Cristo, ya sos de Cristo, ya le perteneces. Por lo tanto, lo que te resta es confiar. Confiar porque Dios está trabajando en tu vida, porque si sos de Dios por medio de Jesús, nadie te va a arrebatar de la mano de Jesús. Así que, ya que ahora todos somos de Cristo,
Aquellos que están pasando por diversas calamidades, dolores o sufrimientos, hoy quieren decir: acepto este sufrimiento esperando la misericordia de Dios, esperando milagros de Dios, pero también estoy dispuesto a confiar aunque no entienda. A vivir en confianza, sabiendo que este sufrimiento me eleva, estando dispuesto a perdonar para que se vaya mi aflicción. Y de esta manera vivir la vida que me resta con el gozo de Dios. Si hoy querés tomar esta decisión de decir: en medio de esta tragedia, en medio de este dolor, de esta calamidad, confío, decido confiar en Dios, entonces podés ponerte de pie si tomaste esta decisión. Señor, ves nuestros corazones. Y esta palabra maravillosa que está en la Biblia de Job nos alienta tanto a vivir con paciencia y confianza. Señor, aquellos que se han puesto de pie es porque están pasando por momentos duros y difíciles. Ojalá pudiéramos entenderlos todos, pero vos nos entendés mejor que nadie. Por eso te pido que pongas tus manos y que tu Espíritu Santo nos haga sentir que todo está bien. De nuestra parte, Señor, seguimos confiando porque somos de Jesús. Gracias, Jesús, por ser nuestro dueño. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias por haber dado tu vida por nosotros y haber resucitado para interceder por nosotros. Ahora nuestras vidas continuarán con mayor confianza, y cuando haya pasado esta leve tribulación momentánea, nos daremos cuenta que estamos más cerca tuyo, y esto nos permitirá vivir una espiral ascendente hasta que un día estemos disfrutando la eternidad con vos. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, tengas un hermoso domingo y nos vemos en la semana.